Ok, chicos, pues gracias por su espera, gracias por la atención a esta invitación. Es nuestro segundo webinar del mes de julio y en esta ocasión tenemos como invitado a Héctor Ballesteros, quien es maestro en Economía y Gestión de la Innovación. Es nuestro líder de transformación digital en Qualto y ha ayudado a empresas en Europa, Silicon Valley, Latinoamérica. Entonces tengo el agrado de presentarlos. Te doy la bienvenida, Héctor. Estamos a punto de iniciar. Les recordamos únicamente que las preguntas que se generen, que tengan hacia Héctor, se atenderán al final de la sesión. Si tienen algún problema de conexión, no escuchan, etcétera, pueden mandarnos una pregunta privada, un comentario privado y los vamos a atender en el chat. Entonces, pues adelante, Héctor, tenemos la más cordial bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Hilda. Buenas tardes ya a todos. Mi nombre es Héctor Ballesteros, soy consultor de innovación y transformación digital. Y bueno, el objetivo de este webinar es, tal vez por ahí ya han visto, han escuchado sobre el tema, ¿no? Transformación digital es un tema, es trending topic, ¿no? Últimamente, ahorita vamos a ver incluso cuántas búsquedas se obtienen como resultados si buscamos este juego de palabras en un buscador de internet. Pero bueno, me gustaría abordar desde qué es, qué no es y salir de este webinar con tal vez cinco acciones inmediatas que puedan implementar el día de hoy o el día lunes, ¿no? Para comenzar la semana. Como comentaba Hilda, la logística del webinar, pues bueno, si alguien no me está escuchando pertinentemente, algún problema técnico, por favor, les pedimos que nos escriban por el chat para atender cada caso particularmente y bueno, al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Como les platicaba, ¿no? Es un tema del que todos los CEOs están hablando hoy en día, ¿no? Por ahí todavía hay algunas organizaciones, algunos colegas que tienen empresas que todavía osan decir que esto no les va a afectar, ¿no? Entonces, para comenzar, me gustaría hacerles estas 5 preguntas, ¿no? Si alguna de estas preguntas ustedes dentro de su organización dudan en responder sí claramente, entonces creo que este webinar les va a interesar. El objetivo como tal, el contenido del webinar, quiero que salgamos después de esta hora, tengan estos temas claros y puedan responder a esas preguntas, ¿no? Adicionalmente, voy a compartir con ustedes una metodología de acción para actuar, ¿no? Para actuar ya. Yo también he estado en muchos webinars, conferencias del tema y pues mucho se va en qué es, qué no es, en el qué, ¿no? Difícilmente alguien te dice el cómo. Entonces, es algo que me gustaría ofrecerles el día de hoy. Entonces, comenzaremos con qué es la transformación digital, cómo llegamos a este momento de revolución digital. Entenderemos más adelante a qué me refiero cuando digo revolución digital. Por ahí aún existe este dilema entre que si digitalización y transformación digital son lo mismo. Vamos a abordar el tema y clarificar y poder separar términos. Incluso hablaremos de otro, que es la digitización. Después me gustaría empezar a profundizar, entrar al apéndice de la transformación digital, cuáles son sus pilares y qué papel juega la innovación en todo esto, ¿no? Si bien la gestión de la innovación no es lo mismo que una transformación digital, vamos a darle esta perspectiva y ver cómo podemos atacarlo desde la trinchera de la innovación. Posteriormente, los invitaré a que hagan un autodiagnóstico en una slide, en una diapositiva, para que puedan determinar de forma muy general en qué nivel de madurez tiene su empresa. Y pues terminaremos con 5 acciones inmediatas, 5 acciones para comenzar hoy a generar cambios, ¿no? Por ahí no sé si han escuchado esta fábula. Se dice que si colocamos o metemos una rana en una olla con agua hirviendo, la rana obviamente por instinto de supervivencia saldrá, ¿no? O sea, se escapará.
Sin embargo, si colocamos a la rana dentro de una olla con agua a temperatura ambiente y la calentamos progresivamente, el cuerpo de la rana se irá acostumbrando a la temperatura y de algún modo no podrá, o sea, no sentirá nunca la urgencia por escapar, irremediablemente morirá, ¿no? Esto es lo que le pasa a muchos directores todavía hoy en esta nueva era, ¿no? Por ahí dicen que hablamos de una era, una época de cambios. Yo creo que es un cambio de época como tal. Entonces, si por ahí tienen algún ejecutivo todavía que parezca una de estas ranas, es momento de espabilar y de hacerlos despertar, ¿no? Supongo que han buscado este juego de palabras, ¿no? Transformación digital, o digital transformation, y seguramente hay muchas dudas todavía, y es normal. ¿Por qué es normal? Porque simplemente, si lo buscamos esto lo busqué ayer en Google, la búsqueda me arrojó 40 millones de resultados, casi 40 millones de resultados en español y 177 millones de resultados en inglés, ¿no? Imagínense las definiciones, los modelos para atacar esto, para explicar qué es, con qué se come, o sea, es inexorable la cantidad de información que existe ya sobre el tema, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún momento la palabra calidad era muy famosa y todos los procesos y todas las organizaciones hablaban de calidad? Pues bueno, pasó y hoy en día se habla de innovación o incluso ya se habla de transformación digital, ¿no? Entonces, es normal que tengamos todavía estas dudas, ¿no? Para entender profundamente lo que es, hay que entender primero lo que no es, ¿no? ¿Y qué no es? Pues no es solamente transformación y no es solamente digital. De hecho, cuando escuchamos transformación como seres humanos a nivel cognitivo, tendemos a resistirnos. ¿Por qué? Porque transformación lo entendemos como un conjunto de cambios y la palabra cambio genera por sí misma cierto rechazo, cierta resistencia, es una resistencia inherente, ¿no?, al ser humano. Yo tengo una definición, esta definición la he ido armando con el paso de los años, con mis experiencias, también con toda la teoría que he devorado sobre el tema, que si bien es muy cercana a otras, me gustaría recalcar 3 puntos de mi definición, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es? Y que me gustaría también que se quedaran con esto porque me parece lo más amplio y más atinado. Entonces dice, es un proceso de respuesta con enfoque. ¿Un proceso de respuesta a qué? A una revolución digital. Con enfoque sistémico, es decir, que involucra a toda la organización, a toda, que deben seguir las empresas para adaptarse. Me gusta más ocupar la palabra adaptación que transformación. Creo que genera un poco menos de resistencia, al menos en mi experiencia, a un entorno de revolución digital. Esto de revolución digital, por ahí tal vez se les prenda el foco y piensen cuarta revolución industrial. Bueno, pues ahorita vamos a ver esto. Causado por la disrupción tecnológica. Por ahí seguramente han escuchado el término de innovación disruptiva, que en términos muy generales es el tipo de innovación que rompe el mercado o rompe un sector tal cual se conocía, ¿no? Y viene a cambiar la forma en que se hace negocio y lo cambia para siempre, ¿no? A eso se refiere la innovación disruptiva y vamos ahorita a hablar de disrupción tecnológica, liderado por un nuevo consumidor. Ese nuevo consumidor, hablamos de personas, ¿no? Entonces hablamos también de una evolución social. Vamos a poder asentar todavía estos términos progresivamente en la presentación. Entonces, primero, revolución digital. 3 ejes principales para llegar al momento en el que estamos hoy. La velocidad de cambio, la velocidad, la velocidad con la que la tecnología ha cambiado en los últimos años, el alcance que esta disrupción tiene en nuestra sociedad y el impacto en los sistemas, cualquier sistema, a nivel Estado, a nivel empresa, a nivel planeta, ¿no? Vamos a tratar de aterrizar y converger en estos términos. Seguramente han escuchado mucho el término de cuarta revolución industrial. De hecho, es un término que por ahí canciller de Alemania en el 2010 lo trajo como vocablo público, ¿no? Ella habló de una cuarta revolución industrial, haciendo referencia a que habían pasado ya 3, ¿no? O sea, la primera revolución, la que habla de la máquina de vapor como tal,
Aquí tenemos una línea del tiempo con fechas donde se incluyen estas revoluciones. Una segunda revolución donde se habla de las cadenas de montaje, producción en masa, la electricidad, ¿no? Y llegamos a esta llamada tercera revolución industrial, que si bien es importante entender que esto habla a nivel industrial, ¿no? Cuando se habla de estas revoluciones, se da por entendido que todo el mundo cambió a raíz de la revolución en la industria. Sin embargo, no está claro. Tanto no está claro que hoy en día sale una cuarta revolución industrial en la cual apenas estamos entrando. Es decir, seguimos viendo una tercera revolución industrial debido a que la electrónica y el Internet aún no llegan a su límite. O sea, sería erróneo decir que se acabó la época del Internet o de la electrónica, ¿no lo creen? Entonces, por ahí, siempre debajo de los diagramas, de cuando vean datos, al final de la presentación, del slide, de hecho la presentación se les hará llegar, encontrarán fuentes de donde se consigue esta información. Entonces, en este caso hay artículos, se ha estudiado mucho el tema y hay muchos maestros que hablan de esto, de que la tercera revolución industrial es lo que vivimos hoy en día. Entramos a una cuarta revolución industrial, sin embargo, la tercera aún no da todo lo que tiene que dar. De hecho, se dice que la revolución digital es como la salida, la obra final de la tercera revolución y la entrada a la cuarta revolución industrial, ¿no? ¿Qué se caracteriza la cuarta revolución industrial? Pues lo que se viene diciendo mucho, ¿no? Inteligencia artificial, impresión 3D o modelado 3D, Internet de las cosas y la robótica, ¿no? Que está impactando en casi todos los sectores. Entonces, es importante entender esto, ¿no? Seguimos una tercera revolución industrial, pero estamos ya viendo cómo entramos en la cuarta revolución industrial. Vamos a hablar un poquito del cambio, el ritmo del cambio tecnológico de la humanidad como tal, ¿no? Aquí, esta es una estadísticas que Ericsson, ¿se acuerdan de Ericsson, los que hacían teléfonos móviles? Ellos decían que para el año 2020 iba a haber 50,000 millones de cosas conectadas. Y empezamos desde 1900, ¿no? Cuando por ahí de 1876, señor Graham Bell hizo la primera llamada telefónica. En ese día, él solamente conectó una habitación con otra, ¿no? Su asistente estaba en la otra habitación y, bueno, probó su patente de teléfono. Si entendemos que al hombre le tomó casi más de 100 años, o sea, le tomó más de 100 años llegar a conectar 1,000 millones de lugares. Es decir que sí hablamos de que son 1,000 millones, pero también hablamos de que fueron 100 años de evolución del teléfono. O sea, nos tomó bastante tiempo como tal asimilarlo, monetizarlo y hacerlo masivo, ¿no? Siempre que entendamos que existe una tecnología disruptiva, siempre se contemplan fases de aceptación, de implementación, de monetización y de hacerlo masivo, de difusión como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver a través de varias gráficas cómo estos años, este ritmo ha ido acelerando mucho, o sea, de una forma inexorable, como nunca antes, ¿no? Después vemos que para el 2010, o sea, 25 años después, ya había 5,000 millones de personas conectadas. Eso, como se lo imaginarán, se lo vamos a atribuir muchísimo al teléfono inteligente, ¿no? Al teléfono móvil. Por ahí en el 2007, el señor Jobs trae, ¿no? Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y para el 2020 ellos decían, ¿no? Que iba a haber 50,000 millones de cosas conectadas. Esta cifra ya no es actualizada. De hecho, se espera más del doble, más de 100,000 millones de cosas conectadas para el 2020. Con esto quiero expresar varias cosas, ¿no? Quiero primero dejar claro que no existen gurús ni expertos en innovación tecnológica, en innovación disruptiva, simplemente por esto, porque esta gráfica que se hace con datos duros, que se hace con un montón de horas de investigación, de 1 año o 2 años para acá dejó de ser real, ¿no? Para poder ser realmente, poder aconsejar en estos temas, tienes que ser un apasionado de verdad y estar todos los días, haciendo una vigilancia tecnológica,
explorando nuevos modelos de negocio. O sea, es decir, es difícil cuando alguien menciona que hay gurús y expertos en el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos alcanzar a la tecnología, ¿no? Es algo que me gustaría transmitir. Después, como lo explicaba, todas las tecnologías tienen un tiempo de madurez, ¿no? Tiempo de aceptación, un tiempo de monetización y un tiempo de hacer dinero a nivel masivo, hacerlo público con advertising, con anuncios, como tal publicidad, ¿no? Aquí tenemos 4 de las tecnologías más disruptivas o con mayor impacto en la sociedad, en la historia de la humanidad como tal. En primer lugar tenemos la imprenta, que por ahí de 1450 se comienza a utilizar. Y vemos que pues la humanidad tarda años, ¿no? Tarda bastantes años o sea, casi 400 años en hacer realmente dinero con este descubrimiento tecnológico. O sea, si lo piensan es muchísimo dinero, muchísimo tiempo, ¿no? Después tenemos la radio. Es mucho menor ya el tiempo de madurez. Hablamos de 30 años, una cosa así. Lo mismo con la televisión, un poquito menos, 20 años. O sea, 20 años en que el hombre lo entendió, lo adaptó, lo monetizó y se difundió como tal, ¿no? Y luego tenemos al Internet. O sea, el Internet como tal, bueno, se crea en el 69, ¿no? Ahí en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pero hasta el 83 es cuando se crea el protocolo TCP y como tal se da el salto al público, ¿no? O sea, hablamos de que ahí ya se empezó a difundir. Y en el 2006, me parece que la primera encuesta que hubo del todo el 2005 se hizo un estudio y en el 2006, por ahí de los primeros días de enero, se hizo un estudio y se determinó que tenía ya Internet 100 millones de usuarios. O sea, son pocos, ¿no? Hablamos de que si por ahí del 83 o del 90, como dice en esta gráfica, un poquito antes del 90, al 2006 se alcanzaron 100 millones de usuarios. Entendemos que fue mucho más rápida, ¿no? El alcance de su madurez como tal. Pero el Internet da pie a muchísimas otras tecnologías que tenemos hoy en día, cuyos periodos de madurez son muy cortos, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Aquí vemos el crecimiento acelerado de la tecnología. Nuevamente, del lado izquierdo está la imprenta, luego tenemos telescopio, las máquinas de vapor, el telégrafo, los focos, el teléfono, que hablamos de eso, el Ford, que también por ahí inventa el primer coche en 1870 y algo, el hombre de la luna, y luego tenemos esta fase de crecimiento acelerado, ¿no? Desde el microprocesador hasta 10 tecnologías disruptivas de las cuales el MIT está hablando en el 2018, que ahora vamos a ver un par de ellas, pero entendemos, ¿no? Creo que es claro con esta gráfica cómo el crecimiento de la tecnología es acelerado como nunca antes en la historia, ¿no? Esto pues nos lleva a tener estas brechas, ¿no? Entre tecnología, personas, negocios, incluso política. ¿Qué pasa? La tecnología avanza a un ritmo en el que las personas no podemos seguirlo, pero estamos más cerca que los negocios, de hecho. O sea, como personas, como sociedad, adaptamos, recibimos más rápido la tecnología que incluso las empresas a nivel negocio. Ya que si lo ven de otra perspectiva, es normal, ya que el negocio se crea cuando hay individuos interesados en cierta tecnología. Lo que sí está muy abajo son las políticas públicas, ¿no? Y por eso se menciona mucho, Deloitte habla mucho de esto, de que las políticas públicas son pues un obstáculo para la innovación disruptiva, ¿no? Siempre lo han sido y bueno, es parte de la sociedad actual. Entonces, entendiendo este ritmo acelerado de la tecnología, este ejecutivo que todavía es la rana que, con el agua calentándose, no debería preguntarse si la disrupción afectará a su empresa. Debería preguntarse cuándo y con qué tecnología va a afectar su empresa, ¿no? Es decir, que es irremediable. Hablando de tecnología disruptiva, como les mencionaba, a mí me apasionan estos temas y el MIT cada año tiene un artículo donde describe las 10 tecnologías emergentes que en ese año son proyectos reales y que están cambiando el mundo, ¿no?
Abajo tienen la fuente, por favor, si tienen un ratito, por favor, léalos, son bastante interesantes. Me gustaría mencionar tres que tienen un impacto muy grande, ¿no? Uno de ellos son las impresoras 3D, que si bien ya las conocemos, entendemos que incluso algunas empresas tienen sus impresas 3D de polímeros para hacer algunos prototipos, por ahí, experimentos, ¿no? Pues bueno, esto nos habla de impresoras 3D metálicas, es decir, de metal, ¿no? ¿Por qué es muy importante? Porque la capacidad de imprimir objetos de metal grandes y complejos bajo demanda, pues podría transformar todo el sector de la manufactura. De hecho, General Electric ya imprimió este año un motor, que es un motor de los más grandes que tienen, es un motor turbohélice, se llama turbohélice ATP, que significa Advanced Turboprop, es de los motores pues, más grandes que tienen. Y gracias gracias a que lo imprimieron en una impresora 3D, pudieron bajar el número de piezas. O sea, me parece que eran 855 piezas los componentes de este motor. Y ayudándose de la tecnología de la impresora 3D, solamente tuvieron que imprimir 12 piezas donde se unían las otras piezas, es decir, pasaron de ser 855 componentes a ser 12 componentes. Y además, el motor pesa 45 kilos menos. O sea, esto, si lo traduces en números, como algunos de ustedes podrán saber, uno de los retos más importantes a la hora de diseñar un avión es que sea ligero, porque entre más pesado, más consumo de energía tiene, etcétera, ¿no? Entonces, esto podría reducir el consumo de combustible en un 20% y aumentar la capacidad como tal, la eficiencia en un 10% de un avión. Todo gracias a que se imprimió con una impresora 3D. Entonces, ya hay varias empresas que están apuntando hacia esto, sobre todo las empresas de manufactura, con procesos convencionales, están entendiendo que este es el futuro, ¿no? Y hay que voltearlo a ver de algún modo. Supongo que esto le afecta e impacta en casi todo el sector de manufactura, de producción como tal. Otro de las tecnologías emergentes que mencionan ahí muy interesantes es algo que le llaman videncia genética. Como bien saben, el sector salud es uno de los que tiene más obstáculos y más resistencia cuando se habla de innovación. Muchas startups por ahí están pues cambiando esto, ¿no? Tratando de cambiar el mindset de estos grandes corporativos o grandes sistemas como tal. Sin embargo, aún es complicado, ¿no? Sobre todo porque muchos de estos descubrimientos o avances tecnológicos en el sector salud tienen implicaciones éticas. Tal es el caso de esto, de la evidencia genética. Básicamente es que los científicos pueden utilizar el genoma, o sea, el genoma humano de una persona, para predecir qué probabilidades tiene de sufrir una enfermedad cardíaca o cáncer de mama o incluso saber qué coeficiente intelectual tendrá. O sea, es decir, que un bebé al nacer tendrá un informe de su ADN con probabilidades altas de que tenga cierta enfermedad, de que tenga cierta complexión física y cierta inteligencia. O sea, esto lleva a un debate ético bastante importante, ya que sería una herramienta o un arma importante para hablar de discriminación, ¿no? Desde que nace una persona. Pero bueno, vamos a ver el lado positivo. No sé si por ahí escucharon, hubo algo que se llamó el efecto Jolie, que justamente la actriz Angelina Jolie se fue a hacer un tratamiento genético, un informe genético, y descubrió que ella poseía un gen que aumentaba el 85%, 87% de posibilidades de desarrollar cáncer de mama. A raíz de esto, muchas mujeres empezaron a hacer estudios genéticos a gran escala. Primero para hallar este gen, ¿no? Este gen del que habló Angelina Jolie. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se hacen estos estudios genéticos, se empieza a llenar una base de datos con toda la información genética pues de un montón de personas. Entonces, la idea de estas empresas, una se llama Myriad Genetics y Broad Institute, pues quieren hacer una base, básicamente una big data de genomas humanos para eventualmente, que es tal cual funciona la inteligencia artificial, poder predecir lo que un bebé puede llegar a tener o no. Hoy en día ya existen estos estudios genéticos y te pueden dar un estudio de probabilidades también. Pero
como les decía, entre más datos tenga, más precisas serán las probabilidades. Hoy en día no lo son tanto, pero ya existen, ¿no? Y otro para terminar, que seguramente creo que es el que tiene más, más pie a hacer un debate, se habla de embriones artificiales. Es decir, sin tener que recurrir a óvulos ni espermatozoides, investigadores de Cambridge, Michigan y la Universidad de Rockefeller han creado estructuras similares a embriones de ratón usando células madre. Esto crea un debate bioético por el origen de la vida, ¿no? Cambia un poco la perspectiva general de entendimiento común que tenemos sobre el origen de la vida. Y bueno, aunque hoy en día el proyecto fue real y tiene sus resultados, lo atacaron con muchísimas implicaciones bioéticas, sobre todo, y bueno, está un poco en stand-by, pero es un poco el alcance que tiene la tecnología hoy en día, ¿no? Eh, por lo mismo me parece todavía increíble cuando alguien me dice que a su sector no le va a pasar nada con esto de la digitalización o de la transformación digital como tal, ¿no? Algo que podemos aterrizar y que todos lo hemos vivido y que todos atravesamos por esta disrupción tecnológica, pues inició en el 2007, ¿no? Cuando este señor Steve Jobs presentó el iPhone. ¿Por qué el iPhone es tan revolucionario? Si anteriormente ya existían teléfonos móviles, ¿no? De hecho, en el 83, Motorola lanzó como que el primer teléfono que ya tenía una agenda que podías guardar, creo que 30 números y la batería duraba como una hora. Eh, bueno, después hubo otros más, ¿no? Como 10 años después, en el 93, lanzaron otro teléfono que se llamaba el Simon Personal y este básicamente ya era la primera versión de un teléfono, de un smartphone. ¿Por qué? Porque tenía calendario, podías hacer notas, tenía calculadora, tenía correo electrónico ya en el 93 y también tenía una pantalla táctil. Pero vamos a juntar esto, un poquito teléfono móvil con el Internet. ¿Qué está pasando en el 83? Cuando Motorola lanza el primer teléfono, es cuando les platicaba que se creó el protocolo TCP, es decir, que el Internet ya se abrió hacia el público como tal, ¿no? Luego, en el 93, Bell South lanza este Simon Personal, que tampoco tuvo tanto éxito. ¿Por qué? Les voy a decir la razón, por el browser, el buscador. El buscador en Internet era muy malo en todos los teléfonos. O sea, no era nada amigable. Para ese momento de la historia era bueno, pero era difícil incluso para la gente conectarse a Internet, ¿no? A un buscador convencional. BlackBerry trató de solucionar esto yo creo que es el primer smartphone que, al menos que yo recuerdo, el BlackBerry, tenía su teclado incluido y podías incluso enviar emails a otros BlackBerry con un PIN especial. O sea, era bastante innovador, pero su browser seguía siendo la falla, su buscador de Internet como tal. Es algo que vio Steve Jobs, ¿no? Algo que él estuvo analizando. Y Steve Jobs también analizó que en el 2006 él leyó este informe donde había 100 millones de usuarios conectados. Él pensó que esto ya no iba a haber marcha atrás. Cuando él vio que había 100 millones de usuarios conectados, él pensó que era hacia dónde, la dirección hacia dónde tenía que ir los teléfonos a conectarse con el Internet, ¿no? Entonces, el 9 de enero, aquí son sus palabras textuales, ¿no? Dice, iPhone es un producto revolucionario y mágico, que está literalmente 5 años por delante de cualquier otro teléfono móvil. Esto lo dijo Steve Jobs el 9 de enero del 2007. Este teléfono para el momento era caro, costaba $499, pero a nivel diseño era increíble, ¿no? Tenía un solo botón y todo lo demás era táctil, algo que no hizo BlackBerry. Pero realmente la revolución digital que crea el teléfono móvil es un año después, un año y medio después, cuando sale la versión 2.0 y se inicia este mundo de las aplicaciones. Con esta versión 2.0 se crea la App Store, que hoy en día tiene 2 millones de aplicaciones. Entonces, es por eso que el iPhone es tan revolucionario. Además, entendemos que hoy teléfono móvil es más que un artefacto de comunicación, ¿no? Aquí tenemos un montón de números. Es un estudio que se hizo todo el 2017 y estos números los publican en enero de 2018. Abajo está la fuente. Y bueno, vamos a ver algunos rápidos, ¿no? Decimos que hay 7.5 millones de personas en el mundo y más del 65% de esas personas son usuarios móviles.
Entonces, bueno, entendemos que hay muchísima gente con un teléfono móvil. De todas estas personas, 60% aproximadamente son usuarios de Internet también. Es decir, hay más gente con teléfono móvil que conectados a Internet. Entonces, para que podamos ver cómo avanzó y cómo pasó a nivel de usabilidad el teléfono móvil a como tal el Internet, ¿no? Luego entraríamos en otros temas, como de estas personas pues son activos en redes sociales, 10 mil millones de búsquedas diarias en buscadores convencionales como Google, 150 mil millones de emails por día. Y aquí hay un tema interesante. E-commerce, ¿no? Esto del comercio digital. Conozco todavía muchas empresas, sobre todo en Latinoamérica, que aún tienen esta resistencia a vender en línea. ¿Por qué? Porque anteriormente había muchos riesgos y parecía ser más complicado de lo que es en realidad, ¿no? Pero bueno, si había dudas, existe en el mundo, el año pasado se registraron es decir, 2 millones de millones, o sea, 2 billones de dólares en ventas en e-commerce. O sea, es algo que no es que esté funcionando, es que es el presente, ¿no? O sea, esto ya se tiene que hacer así. O sea, sí entendemos que no son 2.000, son 2 millones de millones, o sea, 2 billones de dólares en ventas. A nivel de redes sociales, pues también, ¿no? Son números inexorables. 100 millones de fotografías cada día, 6.000 tweets por segundo. Casi un cuarto del planeta está conectado a Facebook. Y cada minuto, o sea, este minuto que estoy explicando estos datos, se han subido 72 horas de video. Pero bueno, esto a nivel internacional, a nivel global como tal, ¿no? Vamos a ver pues a nivel México, ¿no? En México, ¿cómo estamos? Se dice que hay 130 millones de personas y si se dan cuenta es bastante alto, ¿no? Más del 60% son usuarios de Internet y también más del 60% son usuarios móviles. 90% de los usuarios que tienen un teléfono, pues desde el teléfono entran sus redes sociales. Somos uno de los países, el tercero que más se conecta a redes sociales en toda América, solamente detrás de Estados Unidos y Brasil. En promedio, un mexicano pasa 8 horas y 17 minutos al día conectado. Un montón de gente, 91% de las personas utilizan WhatsApp, la aplicación para mensajes instantáneos. Y si pensaban que estos 2 billones de dólares eran solamente a nivel global y que en México no está funcionando, pues bueno, aquí está la verdad, ¿no? 8.533 millones de dólares en ventas en e-commerce en el 2017. O sea, es decir, que sí funciona también en México, ¿no? Eh, Igual, redes sociales a nivel México, 20 millones de usuarios activos cada mes en Instagram, en Twitter 36 millones de usuarios activos, Facebook 83 millones, somos uno de los países que más se conecta a Facebook también y de los que más comenta en Facebook. Esto de las compras sociales, vamos a verlo un poquito más adelante, pero es muy importante entender que hoy en día a las personas les gusta compartir sus experiencias, sobre todo en Facebook, ¿no? Entonces, si tú estás vendiendo algo y tienes un comentario en Facebook, más te vale que sea bueno, porque si no, se van a enterar muchísimas personas, ¿no? La penetración orgánica de un comentario en Facebook es impresionante, ¿no? Y bueno, un mexicano promedio ve 2.000 millones de videos al mes. Los mexicanos como tal vemos 2.000 millones de videos al mes. O sea, cada mes vemos esta cantidad de videos. Muchísimo, ¿no? Eh, Me gustaría cerrar esta parte con un video donde se llama Aprovecha el momento, ¿no? Entonces vamos a ver el video.
ok, pues este video de Google nos invita, ¿no? A despertar y decir, oye, el momento es ahora, si no estás en línea, realmente ya no estás existiendo, ¿no? Em, Hasta aquí hemos hablado de la revolución digital, ¿no? Cómo entendimos cómo la tecnología disruptiva ha impactado a nivel sociedad, a nivel económico incluso, ¿no? Y entendimos que la sociedad también ya está digitalizada, por decirlo de este modo, ¿no? Cuando hablamos de estos términos como digitalizar, digitalizarse, entra esta disyuntiva, ¿no? De pensar, entonces digitalizarse es lo mismo que transformarse digitalmente. Vamos a entrar entonces a algo a nivel, hablar desde el contexto de una organización. Y en este contexto no es lo mismo, ¿no? Hay, como les explicaba, ¿no? Hay millones de estudios al respecto. Sin embargo, el más valioso y el que valdría la pena que revisaran si están, pues, comenzando con estos temas, es este libro, Leading Digital. Es un libro que, a mi parecer, tiene una combinación muy importante entre la capacidad de análisis de negocios de una consultora top como lo es Capgemini y además el análisis científico de dos expertos en tecnología del MIT. Entonces, a través de esta mancuerna que hicieron, pudieron estudiar 500 organizaciones en sus procesos de transformación digital. Y bueno, llegaron a conclusiones muy interesantes, ¿no? Una de ellas es poder diferenciar esto, la parte de digitalización y la parte de transformación digital. Entendiendo digitalización como invertir e incorporar tecnología con el objetivo de automatizar y optimizar la organización. Si bien es algo que posiblemente ya han estado haciendo en sus organizaciones, es decir, incorporando ERPs, CRMs, no quiero decir con esto que esto es algo que fue una apuesta errónea. Lo que quiero dar a entender es que esto ya no es suficiente. O sea, tener la tecnología hoy en día ya no es suficiente. Fue la respuesta a una necesidad precisa. Sin embargo, ya no es suficiente. Optimizar ya no es suficiente. Automatizar tampoco lo es hoy en día. Ya no es suficiente una empresa como tal con una eficiencia óptima. Necesitamos un poco más, ¿no? Y es donde empezamos a hablar un poquito de innovación. Ya no es suficiente estar bien, hay que estar más que bien. De este modo entendemos que transformarse digitalmente surge o debe surgir una nueva cultura empresarial. Tiene que comprender transparencia, colaboración, como tal abrazar las bondades de la tecnología, pero no solamente esto, sino entender que todo esto que se está haciendo en la organización es para crear experiencias nuevas en los clientes. Ellos deben ser el centro de la cadena de valor y si es necesario tenemos que rediseñar o readaptar, como les decía, adaptar me parece mejor palabra, readaptar la forma en que hacemos negocio, la forma en que hacemos dinero, o sea, rediseñar un modelo de negocio existente a uno actual, ¿no? Cuando queremos convertir una empresa tradicional a una de estas empresas que se les llama ambidiestras, una empresa ambidiestra en términos de innovación, es aquella empresa que tiene la capacidad de ser sustentable en el sector que dominan o en el que han venido trabajando sin necesariamente ser líder, pero ser sustentable en tu sector y además tener la capacidad de incursionar en nuevos mercados o en nuevos sectores. Esto es una empresa ambidiestra en términos de innovación, ¿no? Entonces, convertir una empresa tradicional en una empresa ambidiestra, se necesita un compromiso, ¿no? Por buscar innovar constantemente y un compromiso también por entender que hay que transformarse digitalmente porque la revolución es digital, pero la idea es transformarse como tal, adaptarse al presente, ¿no? ¿Y cuál es lo complicado aquí? Pues que se requiere una nueva forma de pensar, un new mindset, como se dice en Silicon Valley, ¿no? Otros de los números que salen con estos estudios de Leading Digital, del libro, es que pues son malas noticias, ¿no? El 70% de las iniciativas, de los proyectos que inician para transformar una empresa, para hacer una transformación digital, pues fracasan. O sea, el 70% es muy alto, es altísimo. Hablamos casi de los números de un proyecto de innovación, ¿no? O sea, son números muy altos. Decimos que casi la mitad, o sea, es decir, casi la mitad de los CEOs que participaron en este estudio, o sea, 250 empresas mencionando que todas eran empresas top, mencionaron y admitieron que no tenían el talento necesario para dar este paso digital, ¿no? Para liderar como tal el proceso. Y más de la mitad entendían y aceptaban que tenían menos de un año
para mantenerse competitivos. ¿Por qué? Porque les quedaba claro el por qué, les quedaba claro el momento digital, lo que les estaba fallando a la ejecución como tal, ¿no? Seguramente muchas de sus empresas tienen por ahí objetivos, tienen una agenda, ¿no? Una agenda 2020. En el mejor de los casos, esta agenda la hacen con menos de 3 años de planeación estratégica, quiero suponer. Y seguramente uno de sus objetivos estratégicos es una empresa 100% sustentable o quizás el mejor lugar para trabajar en México, puede ser, ¿no? Y si por ahí tenían un objetivo estratégico que era una empresa 100% digital o una empresa 100% digitalizada, y si hablamos de que era una agenda 2020, pues queda menos de un año y medio para el 2020. O sea, faltan menos de 18 meses para el 2020. Entonces, si es un objetivo que tienen que cumplir, es momento de hacer las cosas diferentes, ¿no? No solamente incorporar tecnología. No todo es negativo, también hay buenas noticias, ¿no? Que son promesas también. Las grandes empresas que centraron su transformación digital apoyadas en hojas de ruta para gestionar el cambio, obtuvieron un alto porcentaje de retorno en la inversión. ¿A qué se refiere esto? Entendemos que la transformación digital es un proceso que tiene un inicio y tiene un final. Luego, cuando se transforma la organización, hay que tener procesos constantes, como lo es la gestión de la innovación, por ejemplo. Sin embargo, muchas empresas abordaron el tema de transformación digital como un departamento más en su área o solamente al incorporar cierta tecnología que afectaba solamente a la mitad de la empresa y se perdió de vista entender que cada uno de los elementos de nuestra empresa es un eslabón de la cadena de valor para generar una nueva experiencia en el cliente. Es donde se pierden las empresas generalmente, ¿no? Entender que aunque parece que cierto departamento no influye en mi cliente final, lo hace. Y lo hace en una medida que si no lo sabes hoy, entonces realmente es preocupante, ¿no? Entonces, la hoja de ruta se refiere a tener un inicio y un final de un proyecto, definir siglos, definir objetivos alcanzables, medibles. Algo que se dice mucho en Silicon Valley, ¿no? Piensan grande, actúan pequeño. Hay que hacerlo con pilotos. Es algo que también, o sea, cuando hablamos de un proceso de cambio, como le explicaba, ¿no? A nivel cognitivo, los seres humanos tenemos miedo, sentimos temor de cambiar. Entonces, si un CEO llega mañana a mi empresa y me dice que hay una transformación digital, por ahí hay una curva del cambio, ¿no? Que es interesante, ¿no? Primero se habla de la negación, luego de la retención al cambio, y luego cuando ves que ya están cambiando las cosas, pero tú no quieres, se vuelve negativa tu forma de ser en la organización. Entonces, es importante desde el inicio tener transparencia, y es algo de lo que vamos a hablar más adelante en las acciones concretas. Esta nueva era necesita un nuevo liderazgo, y a veces como CEO, como ejecutivo, hay que aceptar eso. A veces no tenemos las habilidades, aptitudes para poder liderar esto y hay que aceptarlo también con humildad, ¿no? Otra promesa es que las empresas que completen una transformación digital, es decir, completar a nivel un proyecto que tenía ciertos objetivos, se cumplieron y hoy en día tenemos estos resultados reflejados en la experiencia de mi cliente y obviamente en dinero, pues como consecuencia redujeron costos operativos y aumentaron facturación los siguientes 3 años. Este 50%, quien conoce estos números, es muchísimo, ¿no? 50% de aumento de facturación en los siguientes 3 años es muchísimo. Pero es normal si hablamos de una empresa que ni siquiera estaba en canales digitales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya entendimos un poquito la diferencia, ¿no? Entre digitalización y transformarse digitalmente. Entendiendo que digitalización es esta visión de hacer todo automatizado y de ese modo muy enfocada a procesos y creer que de ese modo vas a transformar tu negocio. Y entendiendo que transformación digital tiene que afectar irremediablemente a toda la empresa, a tus clientes y a la forma en que haces dinero, ¿no? A tu negocio. Pues si se dan cuenta, es muy difícil. Es un proyecto macro de innovación, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene alta incertidumbre y hay un alto riesgo de fracasar. ¿Cuándo tenemos un alto riesgo de fracasar? Para los que sepan de riesgos, pues cuando hay algo que no conocemos, ¿no? Cuando hay muchas variables que no podemos controlar. Y en este proyecto de transformación digital hay un montón de variables que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque hablamos de clientes que no conocemos. Hay áreas de tu organización que no sabes muy bien lo que están haciendo. No conoces realmente a tus clientes, eso te lo puedo asegurar.
¿Por qué? Porque hay comportamientos nuevos y cambiantes, ¿no? Las nuevas tecnologías, la velocidad del cambio es inexorable. Entonces, estoy seguro que tampoco puedes entender las bondades de blockchain, por ejemplo, o realmente lo que la inteligencia artificial podría hacer por tu negocio hoy en día. Y lo que les platicaba, ¿no? La resistencia al cambio de la propia organización, es decir, de las propias personas. Y algo interesante que, si bien no es la primera vez que pasa en la historia, sí que pasa con una diferencia cultural como nunca antes eh, había pasado, ¿no? Que es la convivencia entre diferentes generaciones de personas dentro y fuera de la empresa. O sea, por ahí hablamos de generación X, Y, millennials, ¿no? Y bueno, están todos trabajando dentro de una organización y piensan diferente. Entonces, es importante considerar eso. Si se dan cuenta, este es el entorno de una startup. Es una empresa que tiene un montón de probabilidades de fracasar, pero tiene una capacidad de adaptación increíble, ¿no? Entonces deberíamos de tener sus buenas prácticas. Este es el papel de la innovación y los pilares de la transformación digital. Vamos a hablar de tres pilares, lo que es el cliente digital, la empresa digital y el negocio digital. Y cómo la innovación entra aquí, pues vamos a hablar de diferentes tipos de innovación. Vamos a innovar la experiencia del cliente, vamos a innovar en productos y servicios digitales que sean adecuados para esta era, algo que el cliente realmente quiera comprar. A nivel empresa, pues vamos a innovar en procesos, reingeniería en todo caso, y innovación en cultura. Poner al empleado al frente como centro de tu organización. A nivel negocio, innovar en estrategia, o sea, realmente pensar de manera diferente y entender que el presente ya es muy distinto al pasado de hace un año incluso, ¿no? E innovar en tu modelo de negocios. Aquí al final tienen el link para una norma de gestión de la innovación, en el que estamos basando en Qualtop nuestros modelos. Es una norma internacional y es la primera norma de gestión de la innovación internacional, de hecho. Entonces, vale la pena que también empiecen a conocer. Es un gran apoyo, es una guía como tal. Vamos a abordar rápidamente los tres pilares. Cliente digital. Pues entendemos que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? O sea, estar ahí, conocer toda esta información de tus clientes ya no es opcional en el día de hoy. Dicen por ahí que el 20 de los datos a los que podríamos acceder, eh, solamente tenemos este 20% de conocimiento, ¿no? El otro 80% que no conocemos es donde empresas como Airbnb y como Uber es donde están haciendo negocios que rompen la estructura, ¿no? En ese 80% que no conocemos. Entender a este cliente es entender que siempre está conectado, que ignora la publicidad convencional, la publicidad clásica que todavía solemos hacer muchas empresas. Es un cliente que tiene el complejo de Adán, es decir, que quiere todo inmediatamente y lo quiere personalizado y que no solamente compra un artículo, un objeto, ¿no? Sino que realmente mire y aprecia todo el servicio en conjunto a este producto, a este artículo. Entonces es un buen momento para hacerse una pregunta. ¿Honestamente conoces a tus clientes? Vamos a ver rápidamente un video y para poder cerrar esta parte del cliente digital.
si aún no conocemos este journey de nuestros clientes, entonces no los conocemos realmente, ¿no? Y bueno, nada más para que, espero no espantarlos, pero para el 2020 el 33% de la población va a ser generación Z. Si no saben quiénes son ellos, son los que nacen después del 2000. Y cómo piensan, cómo consumen, aún hay mucha teoría, pero sigue siendo poco conocido, ¿no? Entonces hay que explorar. Si tenemos a alguien en nuestra empresa menor de 18 años, es buen momento para preguntarle qué le gusta, ¿no? Para poder alinearnos a esta nueva generación. Otro pilar, el negocio digital, ¿no? Si entendemos que el cliente ya cambió, entonces tenemos que cambiar la forma en que hacemos negocios. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, dice que la única ventaja que podemos tener sobre otros es la agilidad. Y lo dice él, ¿eh? Porque dice que todo lo demás que puedas crear, alguien más lo va a replicar, ¿no? Y lo dice Amazon, que Amazon en el 2010 comienza a vender productos de tal forma que han cerrado 12,000 tiendas departamentales en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se creó un nuevo fenómeno incluso, es el retail del apocalipsis, el apocalipsis del retail, y Amazon es uno de los jugadores clave aquí, ¿no? ¿Cómo vamos a innovar el modelo de negocios digitales? Hay que tener en cuenta tres temas muy importantes que son tendencia hoy en día, ¿no? Para empezar, hay que pasar de producto a servicios. Hay que entender que no quieren un producto de esos clientes, no quieren un servicio que acompañe el producto. Quieren co-crear, quieren que algo sea personalizado. Y la llamada economía circular, economía colaborativa. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Hay una empresa que se dedica a hacer coches en Brasil y está co-creando el diseño de coches. ¿Cómo? Con una plataforma abierta de comentarios. Diseñan un coche con base en comentarios, ¿no? Por ahí TaskRabbit, una empresa que se dedica a prestar bienes. Es decir, yo necesito un taladro, no lo quiero comprar, lo voy a ocupar 10 minutos. A través de esta aplicación puedo tener un taladro y lo rento por 1 hora. Entonces, este tipo de empresas que parece que es algo muy soñado y es algo de startups, realmente es el futuro. Hay que empezar a hacer negocios en esas tres líneas. O sea, dentro del sector hay que pensar cómo podemos entrar a estas tres ejes, ¿no? O el último pilar, empresa digital. Tenemos que cambiar la forma en que hacemos negocios y es muy probable que hay que cambiar también nuestra cultura y nuestra infraestructura, ¿no? Por ahí se dice que uno de los problemas más grandes de las empresas hoy en día es que hay muchísimos expertos o pseudo expertos y en esta nueva era digital necesitamos pensadores creativos, ¿no? Gente que piense diferentemente. Lo dice por ahí el fundador del XPRIZE. La innovación en procesos, pues es muy profundo, ¿no? Y esto se puede ir tan profundo como se desee o como la empresa lo necesite. Yo lo dejaría con estas preguntas, ¿no? Con estas preguntas pueden definir algunas líneas de estrategia. Automatizar algo en la empresa, si hay una cultura en la que todos dentro de la organización pueden pilotear, pueden experimentar sin temor al fracaso, sin temor a que los corran como tal. Si en los últimos 3 meses se ha modificado algún proceso operativo alineado a la experiencia del cliente, si se analizan las redes sociales, muy importante, si se tiene una herramienta para capturar datos en tiempo real y ejercer venta predictiva, es algo muy, muy importante hoy en día, predecir y ya no lamentar como tal, predecir. Y si tus ventas en canales digitales todavía son menores del 50%, es porque algo estamos haciendo mal, porque es el canal número 1 para comprar y vender hoy en día. Y entender que hay que tener procesos predictivos y no preventivos, ¿no? Tener en la mira tecnologías como blockchain, impresión 3D, robótica, IA, Internet de las Cosas. ¿Por qué? Porque el futuro hoy en día es de ellos, ¿no? O sea, el presente es de ellos y el futuro seguramente estará inundado de estas tecnologías. Entonces, agilidad en procesos, es importante transformarlos también, ¿no? Nuestro modelo, nuestra oferta como tal en Qualto es en estos tres ejes, en estos tres pilares. Digitalización de operaciones, gestión y formación de talento a nivel cultura, también consultoría estratégica para crear nuevos negocios y tenemos un fuerte foco también en lo que llamamos cliente digital, ¿no? Con marketing digital y herramientas para analizar en tiempo real, verdaderas soluciones omnicanal que tenemos en Qualto, ¿no? Es algo complicado de encontrar hoy en día. Este es nuestro modelo, como les comentaba, es un modelo basado en un estándar internacional, que es la norma ISO 50501. Con este modelo sabemos que funciona para ayudar a las empresas a guiarlos en una transformación digital, ¿no? La presentación se las haré llegar.
tendrán todo. Y esta es la fase de niveles de madurez digital. Estoy seguro que si se sientan al terminar esta presentación, se sientan a leer estas 5 fases, no les será complicado ubicarse en alguno de los niveles. Y por favor, cuando se ubiquen en alguno de los niveles, lean el siguiente, lean el nivel que sigue y podamos entender qué nos falta para estar ahí, ¿no? Yo les puedo asegurar que si están en un nivel 3 hacia arriba, su transformación digital va a fluir muy fácilmente y los resultados van a ser mucho mayores. Las fases 1 y 2 son los que más necesitan apoyo y es donde, en cuanto queremos ayudarles a estas primeras fases, ¿no? Vamos a terminar con las 5 acciones. 5 acciones para hacer hoy, o si no es muy tarde, el lunes en su empresa, ¿no? Por favor, siéntense si ustedes son el CEO, qué mejor. Si no, por favor, piden una reunión con él y explíquenle un poquito de esto, de lo que está pasando, que el presente ya no, que lo que antes veíamos como ciencia ficción, hoy en día es un hecho científico, ¿no? Analizar qué está pasando hoy, qué clientes tenemos, qué tecnología, sobre todo la última pregunta, me gustaría que la respondieran y la pilotearan con sus jefes. ¿Qué tecnología afecta o afectará mi negocio? Es imprescindible que comencemos a pensar en lo que puede ser y no solo en lo que somos hoy, ¿no? O sea, esto sería lo primero, porque necesitamos tener, como les dije, es un proyecto holístico, sistémico, necesitamos tener compromiso de los ejecutivos, es un must, ¿no? Esto es muy importante y eso lo pueden hacer ustedes ahora mismo. Conoce a tus clientes, pero conócelos de verdad, es decir, haz el journey, vieron el video, ¿no? De la compra social. Esto es para alguien que vende zapatos, le gustaría mucho ver este video, ¿no? Pero ustedes hagan un blueprint. Por favor, busquen lo que es un blueprint, hagan esto de sus clientes. Es muy importante saber qué está impactando en la experiencia de cliente, conocer de verdad a tus clientes, ¿no? Y por qué no, también por ahí es una inmersión en la generación Z para ver qué les gustaría comprar de tu oferta que tienes hoy en día. ¿Tienes la capacidad para producir la gran experiencia de tu sitio web también en tu tienda física? Es decir, ¿tienes una gestión omnicanal, una estrategia omnicanal? Si no la tienes, entendemos que es muy importante. Hoy muchas empresas están apostando por esto porque las personas nos gusta tal vez ver en físico y comprar en línea. Contra eso ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces hay que tener una gestión omnicanal. Define tu propia estrategia digital. Lo que les hablaba de la hoja de ruta, que fue uno de los pilares para que hubiera éxito en los procesos de transformación, era justamente esto, ¿no? Haz propia, hazla personalizada tu estrategia digital. Si bien tenemos un modelo, el modelo es para apoyarte, pero tienes que hacer una hoja de ruta para ti mismo. Es decir, tiene que ser una transformación hecha a la medida, ¿no? Entonces, estas preguntas creo que son un buen comienzo. ¿En qué quieres transformarte? O sea, si tienes si hay un líder digital en tu sector, pues vamos a copiarlo, ¿no? Vamos a hacer lo que en innovación se llama un seguidor rápido. Hay estos followers, seguidores rápidos que actúan rápido, ¿no? Un seguidor lento tiene las probabilidades de desaparecer del mercado. Y sí, les ha pasado a los grandes también, ¿no? Define qué necesitas para dar una mejor experiencia. De este modo es una cadena, ¿no? Si lo vemos, es una cadena y vas definiendo qué cultura necesitas para poder ofrecer esa experiencia y qué objetivos de negocio tendrías en consecuencia. Entonces hay que construir capacidades de liderazgo, de un nuevo liderazgo, ¿no? Entonces hay que definir una estrategia digital personalizada. Ok, hablando de digitalización, hay un montón de herramientas tecnológicas, pero hay que elegir solamente las que a ti te sirven, ¿no? O sea, no solamente hay que incorporar tecnología por incorporarla o porque el líder digital que estoy siguiendo lo está haciendo, ¿no? Sino hay que entender muy bien para qué. Entonces, la única forma de hacer esto es hora de mapear procesos, pero de verdad, o sea, hacer una reingeniería de procesos. Es difícil, es tardado, pero es la única manera de poder empezar una transformación a nivel operacional. Hay que ver haciendo un blueprint, como es la parte 3, la acción 3, en esta vamos a poder saber cuáles de estos procesos están afectando directamente al cliente. Muchos probablemente les puedo asegurar que se van a sorprender, que no sabían que impactaban el cliente final, ¿no? Por ahí he escuchado que una muy buena optimización de procesos es aquella en la que se elimina un peso o un tornillo por el cual el cliente no está dispuesto a pagar. Es eliminar todo aquello por lo que el cliente no está dispuesto a pagar. Entonces, gracias a ciertas tecnologías digitales, pues hoy en día podemos repensar la forma en que hacemos procesos, ¿no? Pero vamos a comenzar en papel, ¿no? Vamos a hacerlo con este ejercicio de concientización. Perdón, para terminar, entonces, pues ya entendimos que todo esto está liderado por las personas, ¿no? Por los clientes digitales. Entonces, hay que poner a las personas primero.
Y esto no solamente es afuera, sino también internamente, ¿no? Es muy simple, ¿no? Si tus empleados no aman tu organización, pues nadie más la va a amar, ¿no? Entendiendo que un empleado feliz es un cliente feliz. Hay bastantes estudios que demuestran que las empresas llamadas People First son las empresas con mayor satisfacción de clientes cuando se hacen estas encuestas de experiencias. Entonces, es muy importante entender que dentro de nuestra organización tenemos ya clientes digitales y tenemos personas digitalizadas. Nuestros empleados ya son digitales. Entonces hay que preguntarles a ellos qué les gustaría, sobre todo si tenemos generación Z trabajando, ¿no? En nuestras filas. Es importante hacer esta introspección también, ¿no? Muy bien. Aquí, como les decía, se les va a enviar el material. Tenemos también aquí algunos informes, recursos y referencias, ¿no? Algo que yo creo que les puede agregar mucho valor. Al final está nuestro blog, donde he escrito un par de artículos y algunos libros, ¿no? Mucha de la información aquí es del barómetro de Google y de IDC, de estos estudios internacionales, y estos libros que seguramente les van a aportar bastante. Bueno, me gustaría dejar unos 5 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a revisar si hay alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, tal vez puede ser el momento de hacerla por el chat privado. Aquí no puedo ver, creo que no hay ninguna de las preguntas. No hay preguntas. Aquí estoy. A ver. Aquí Felipe Caicedo pregunta, ¿cómo enfrentar una transformación digital cuando tu target no tiene penetración digital? Interesante, Felipe. Me gustaría eh, abordar un poquito más, entender por qué no tiene penetración digital. Bueno, posiblemente, voy a intentar responder tu pregunta, posiblemente estás considerando que tu target, si entiendo target es tu cliente, no tiene clase baja, perfecto, ya me respondió Felipe, clase baja, campesinos, adultos mayores. Muy bien, muy importante. Estas, seguramente, cuando dieron los números de la penetración de Internet en el país, sobre todo, a mí me sorprendió ver estos números, considerando pues que también tenemos un porcentaje importante todavía de, como tal, analfabetización y de no acceso, ¿no? a ciertos pues, recursos. Sin embargo, esto ha pasado a lo largo de la historia. O sea, esta revolución que estamos viendo ahora ha pasado a diferente escala en otros hitos de la historia de la humanidad, ¿no? Y si te das cuenta en las gráficas, llega un punto en el que no hay retroceso, es decir, en el que la sociedad tal cual al 100% es invadida por el fenómeno. Entonces, si, como te decía, estamos entrando a la cuarta revolución industrial. Si actualmente y es real, consideramos que todavía hay campesinos y todavía hay gente en nuestro país que no tiene acceso a medios digitales, es cuestión de tiempo para que los tenga. Incluso yo conozco startups en Silicon Valley que están haciendo aplicaciones para campesinos justamente, para optimizar campos, para optimizar sus tiempos de cosecha, etcétera, ¿no? O sea, llegará en algún punto. No están exentos del fenómeno. ¿Tardará más? Sí, tardará más, pero llegará. Entonces, hoy en día lo que puedes hacer es tener una empresa digital, es decir, digitalizada, que esté consciente de estos cambios y desde tu trinchera, es decir, desde lo que tú sí puedes ofrecer, tratar de adoptar toda esta disrupción tecnológica para ofrecerle lo mejor a estas personas, ¿no? Por ejemplo, he visto que estas startups de Silicon Valley están trabajando con inteligencia artificial para optimizar incluso el tiempo, es decir, el clima de ciertas regiones. Y de este modo están aportando bastante, ¿no? Generalmente son no lucrativas, ¿no? Estas organizaciones. Entonces, creo que por ahí espero haber respondido a tu pregunta, ¿no? Vamos a responder otra pregunta. Dice, ¿qué consejos nos das para llevar a cabo este proceso? Me gustaría aquí responder esta pregunta, gracias. Naomi Michelle Pelayo. Pues mira, te voy a hablar con un caso real desde mi experiencia. Cuando trabajé he trabajado en dos proyectos muy, muy importantes, muy grandes de transformación digital en Europa. Uno fue con Mapfre y el de Mapfre comenzó
con este miedo, entendiendo primero el entorno, ¿no? Entendiendo que había startups que vendían seguros por minuto o seguros por una hora. Entonces tenían que cambiar la forma en que estaban ofreciendo seguros. Para ellos, yo creo que el detonante fueron estos unicornios, estas empresas que empezaron a encontrar huecos o brechas en el negocio, ¿no? Mapfre tenía que adaptarse, pero hablamos de un dinosaurio enorme, lleno o sea, multinacional. Y cambiar la cultura de una empresa de ese tamaño es muy complicado. Entonces, tenemos que encontrar ese detonante. Ese sería mi primer consejo, ¿no? Localizarlo ya, si no es que lo tienen ubicado, y poder entender por qué te está afectando. De ese modo podemos ir retrocediendo en la cadena de entrega de valor. Un ejemplo aún más preciso, cuando tuve un proyecto de transformación digital con Sara lo primero que hizo, Sara de Inditex, la tienda de ropa, fue abrir un canal digital. O sea, abrieron sus canales digitales, invirtieron realmente en sus canales digitales y comenzaron a darse cuenta que no tenían la capacidad logística ni de fabricación para atender ese canal digital. Entonces tuvieron que optimizar su logística y optimizar sus canales de fabricación. Y después se dieron cuenta que necesitaban el personal para atender al canal digital también. Entonces, si te das cuenta, fueron retrocediendo. Entonces, yo te recomendaría que el primer paso es acción, o sea, es hacer algo primero. O sea, dependiendo del giro, claro, pero una primera acción sería abrir canales digitales y ver qué pasa en retroceso a eso, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta. Vamos a ver si hay otra pregunta por aquí. ¿Es un video pregrabado? No, no es un video pregrabado, estamos en vivo, por eso la falla técnica. ¿Cuánto tiempo de trabajo es requerido, dice Guillermo Ramírez, para tener avances que afecten considerablemente a la empresa? Por ejemplo, en Qualtop. ¿Cuánto tiempo de trabajo es requerido para tener avances que afecten? Yo creo que más que el tiempo, no me gustaría verlo en función del tiempo, me gustaría ver en función de acciones, ¿no? Si volvemos a mi ejemplo, a Sara le tomó un día darse cuenta que no tenía la capacidad suficiente para atender un canal digital al 100%. Entonces, el tiempo va a estar en función de las acciones que se hagan. Por ejemplo, en Qualtop o una empresa de TI, una consultora de transformación digital, es importante que tengan esta visión, que entiendan que el cliente es lo más importante. Y si no comprenden eso y no comprenden que las empresas hoy en día en México necesitan transformarse porque necesitamos apoyar el desarrollo económico de nuestro país desde estas mini pymes, que si no se transforman, es muy probablemente que queden obsoletas. Yo creo que el cambio podría ser bastante rápido. Como te digo, va en función de las acciones, ¿no? Pero en realidad, si esto que les platicaba de que para el año 2020 teníamos algunos objetivos de agenda, estamos a tiempo. O sea, estamos a tiempo de hacer cambios importantes en 18 meses. Espero haber respondido tu pregunta, Guillermo. Pues bueno, me parece que son todas las preguntas. De cualquier modo, en la presentación, bueno, una última antes de irnos. Naomi Michelle Pelayo pregunta: ¿hay algún software o cursos que recomienden que nos puedan ayudar? Claro que sí, te haremos llegar un email con softwares, con cursos. Yo ahí mismo dejé algunos libros de más, pero sí, o sea, vamos a hablar de temas en particulares, casos particulares, y seguramente podemos ayudar. Agradezco muchísimo, muchísimo que se hayan conectado el día de hoy. Les haremos llegar la presentación y bueno, también incluso la grabación del webinar. Pues bueno, se les va a enviar también una trivia. En este momento se les va a enviar una trivia y el que responda a las 3 preguntas, a los 5 primeros que respondan a las 3 preguntas, se les va a ofrecer una guía, 2 horas de consultoría telefónica para ayudarlos con este proyecto de transformación digital. Muchas gracias.